Creo que sí nos estamos viendo. ¿Sí? A ver, hagan en su pantalla, si ven la Correcto. presentación. Ok, y definitivamente, como lo decía Sócrates, a quien le duelen los pies, le duele todo. Como les platiqué, el fin de esta plática es darles a conocer todo lo que es la prevención, pero más que nada es las partes de conceptos generales de lo que vamos a hablar estos próximos foros, de cómo vamos a entender por qué se lleva a cabo el pie diabético y evidentemente que es una enfermedad que existe desde hace mucho tiempo, es una enfermedad que ha acompañado desde la humanidad, desde los tiempos más antiguos, y donde sí la diabetes mellitus es una de las enfermedades más devastadoras para la humanidad. En Numeralia, la verdad, la diabetes mellitus acaba con todo, porque vean, actualmente 422 millones de personas viven con diabetes en todo el mundo. Es de las enfermedades más severamente con complicaciones muy devastadoras. Y aún así nos mencionan la CDC que siguen siendo mucho más los pacientes que tienen diabetes, efectivamente 34.2 solamente en Estados Unidos, que significa el 10% de toda la población de este país, pero también nos dice algo muy importante que quiero que pongan atención. Muchos de estos pacientes que viven con diabetes no están diagnosticados, ni siquiera lo saben y siguen aún con su vida normal, sin corregir evidentemente hábitos higieno-alimenticios que le ayudarían mucho a prevenir todas las complicaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, vean, el 21.3% de todas las enfermedades que pueden llevar a cabo como la diabetes no saben ni siquiera los pacientes que tienen esta enfermedad. Y en el 2019, la Federación Internacional de Diabetes nos menciona que hay países que tienen gran cantidad y dentro de ellos el primer país con más cantidad de diabéticos son el país de China. Mucho va correlacionado con la cantidad de población que tiene o la densidad poblacional de este país, pero el primer lugar en todo el mundo se lo lleva China, después India, a continuación Estados Unidos, Pakistán, Brasil, y adivinen cuál es el próximo país que tiene más cantidad de personas que viven con diabetes en el mundo. Efectivamente, México tiene el deshonroso lugar de tener más pacientes con diabetes, que aproximadamente hablamos que es de 11.5 millones de personas en México. ¿Qué nos dice también en cuanto a la diabetes? Que 9 de cada 100 mexicanos ya la tienen. Este quiere decir que va muy relacionado con el sobrepeso. El 75% de toda la población mexicana tiene sobrepeso y esto quiere decir que más del 10% de estos pacientes van a tener en los próximos años diabetes. Entonces, el panorama realmente es muy malo, ¿están de acuerdo? Dices, estamos hablando de una enfermedad que cada vez va a haber más y que a pesar de eso las complicaciones van a ser todavía mucho más severas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que te mencionan la CDC y toda la parte de investigación de que seguramente si tienes estos factores de riesgo vas a presentar diabetes? Uno sí, como lo saben, nosotros como mexicanos tenemos una gran carga genética para desarrollar ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas por simplemente ser mexicanos o ser mestizos. Esta es algo que es un factor de riesgo irreversible, no es modificable, pero hay algunos que sí son modificables y podemos hacer algo con ellos. El primero, y lo mencionan mucho, si tú tienes sobrepeso o obesidad, es altísimo el riesgo de que tú tengas o vayas a presentar diabetes. El segundo son hipertensión arterial, después dislipidemias y tabaquismo. Todos esos en conjunto hacen que tengas un factor de riesgo muy alto. ¿Y qué pasa cuando tú ya tienes diabetes? Aquí véanlo, es algo realmente alarmante porque nos menciona que es la cuarta causa de muerte en todo México y la primera causa de muerte prevenible. Y a pesar de eso, no entendemos, yo creo que hay que hacer mucho trabajo de conciencia en saber que si seguimos con esos hábitos alimenticios tan malos, principalmente sin hacer ejercicio, sin seguir consumiendo gran cantidad de carbohidratos y de tener una vida sedentaria, lo único que vamos a hacer es que nuestra esperanza de vida va a bajar a 66 años. Como saben, la esperanza de vida en México es alrededor de los 74 años, más para mujeres que hombres, pero cuando uno tiene diabetes, simplemente por el hecho de presentar esta enfermedad, su esperanza de vida disminuye a los 66 años. ¿Qué menciona el último reporte del sistema de vigilancia hospitalaria de diabetes en México? Aquí lo hace cada trimestre. Este es el del 2021, de septiembre a diciembre, y nos dicen, a ver,
vean qué tan mal están las complicaciones de la diabetes, que aquí muchos de estos son los ingresos a hospitales por un diagnóstico de diabetes mellitus, y donde de estos 7.651 pacientes reportados, 161 fueron ingresados solamente por tener un pie diabético. Estos, y mencionan no solamente, bueno, aquí los 7.000 son principalmente por el diagnóstico de diabetes, pero muchos de ellos son comorbilidades y no solamente el diagnóstico de diabetes es el principal, pero siempre va aunado a otra patología, ya sea infarto, ya sea o infarto agudo al miocardio, ya sea un EBC, ya sea otra enfermedad que vaya acompañada. Y aquí nos menciona que simplemente si nosotros hacemos una revisión de todos los casos que mencionan la enfermedad de diabetes, aproximadamente en un solo trimestre ha habido de 309 personas ya con enfermedad de pie diabético ingresadas a hospitales. Esto quiere decir que nos va a llevar vean de todos los procesos infecciosos que se pueden llegar a presentar, el pie diabético, vean en qué lugar está. Estamos hablando de que, bueno, evidentemente el COVID viene siendo el primer lugar, pero después vienen procesos infecciosos, que son varios, pero en un quinto lugar sí se encuentra el pie diabético, y esto quiere decir que cada vez son más los pacientes que llegan a hospitales por este tipo de enfermedad. Ahora, ¿qué es en realidad la enfermedad de pie diabético? Porque no hay que verlo solamente como una parte aislada. En toda la literatura mencionan que ya es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que hacen que un paciente presente una enfermedad de pie diabético, y que va acompañada de dos principales complicaciones propias de la diabetes, que una es la neuropatía y una es la enfermedad arterial periférica. Estas dos hacen que un paciente tenga un gran porcentaje de presentar una diabetes complicada con un pie diabético. Ahora, esta enfermedad de pie diabético está considerada como una de las más grandes complicaciones de la diabetes debido a muchas cosas, principalmente a que el paciente va a generar un gran sufrimiento, altos costos económicos tanto para la familia como para la institución, si en su caso cuenta con alguna seguridad social, una carga considerable para la familia del paciente, los profesionales de la salud, los agentes sanitarios y la sociedad en general, porque un paciente que ya tiene un problema de un pie diabético realmente puede terminar en una discapacidad. Y como lo saben, y si no lo saben, se los digo hoy, un paciente que tiene una amputación, o llega a perder alguno de los miembros, su esperanza de vida máxima es de 5 años. O sea, la sobrevida es muy baja a los 5 años. Normalmente el pico donde llegan a presentar algunos problemas más graves de salud pueden ser a los 2 años, pero la sobrevivencia es muy baja. Y más si empiezan ven que desafortunadamente mencionan que la diabetes es la enfermedad que ni siquiera te mueres en general de un solo golpe, ¿no? Mencionan que la diabetes te vas muriendo por pedazos, y eso es algo muy cierto, porque te van amputando varias cosas y eso hace que tengas grandes problemas evidentemente emocionales, unas depresiones impresionantes, empiezas con cargas porque ya tienes que ser un paciente dependiente, y como lo dicen, no solamente sino a la familia, sino a la sociedad, y pues son pacientes que tienen una gran carga de incapacidad, que si tenían un trabajo pues van a estar incapacitados para llevar a cabo este. Ahora, fíjense que sí hay antecedentes de pie diabético en toda la historia. Mencionan que hablamos de 1300 antes de Cristo, ya se encuentran registros específicamente de microangiopatía diabética. Véanlo, esto es algo nada fuera de lo común. Simplemente en los papiros de Evans menciona que sí existía algo que lo encontraban principalmente en pacientes que orinaban mucho y comían mucho, que son datos evidentemente de diabetes, pero que ya había algo que se llamaba microangiopatía diabética. Más adelante, en 1852, mencionan que Michael Calvin ya menciona que hay una presencia de ulceraciones principalmente en pies que se asocian a gangrena y a diabetes, que tienen esas dos características. Él todavía no lo denomina como enfermedad de pie diabético, pero ya desde 1852 les empieza a llamar la atención que pacientes que viven con diabetes, pacientes que tienen ulceraciones, y seguramente va a tener gangrena y evidentemente una amputación. Ahora, Elliot Joslin también menciona que no puedes atender a un paciente que vive con diabetes solamente un profesional de la salud, que esto es totalmente un equipo interdisciplinario, y que
requieren de mucho trabajo este tipo de pacientes porque van a necesitar la atención de cada especialista. Y aquí dice, no solamente el médico, sino van a tener mucho más que hacer. Y Charles Downey nos menciona que ya se tiene que hacer un procedimiento y él habla principalmente de la enfermedad arterial periférica, donde menciona que sí, ya desde 1984 se va a tener que llevar a cabo un procedimiento que se llama endovascular, que es una revascularización y principalmente en pacientes con enfermedades de arterial periférica. Y vean, la epidemiología sí es alarmante, por eso las clínicas de heridas, por eso las áreas de atención avanzada de heridas, por eso los consultorios también de curaciones están llenos de este tipo de pacientes, porque nos menciona que anualmente los pacientes con diabetes van a presentar nuevos casos, entre el 3 y el 10% de todos los pacientes que llegan a presentar esta enfermedad, pero que durante toda la vida que tú ya tengas o vivas con diabetes, seguramente de un 15 a un 25% de todos los pacientes van a requerir atención por un pie diabético. Entonces, una complicación de las más severas, sí, pero también de las más frecuentes, que este es el gran problema. Y aquí, como ya lo vieron en el sistema de vigilancia epidemiológica, nos dice, sí, definitivamente la primera causa de hospitalización referente a proceso infeccioso derivado de diabetes es el pie diabético. Y estos, muchos de ustedes me imagino que trabajan en hospitales y ahí se dan cuenta que las camas de medicina interna, de infectología, están ocupados sí por pacientes que viven con diabetes, pero muchos de ellos que han desarrollado un gran proceso infeccioso y que pueden llegar a la gangrena y evidentemente a una amputación. Ahora, la fisiopatología de la diabetes sí es realmente, pues, no, ni siquiera es tan compleja, ocupa tres grandes grupos, ¿no? Dice, primero vas a tener hiperglicemias constantes por mucho tiempo, y esto si tú tienes hiperglicemias aunado a una resistencia a la insulina y una deficiencia o nula cantidad de insulina, pues vas a tener evidentemente una complicación. Dentro de las complicaciones hay que poner mucha atención que tenemos unas complicaciones que se llaman macrovasculares. Y estas complicaciones macrovasculares vamos a llamarlas como una enfermedad vascular cerebral, un infarto agudo al miocardio y una enfermedad arterial periférica. El día de hoy, como una complicación macrovascular, quiero que pongamos mucha atención en esta última, la enfermedad arterial periférica. Ahora, una complicación microvascular de la diabetes son igual tres, y vamos a mencionar que una evidentemente es la retinopatía, la nefropatía, pero también la neuropatía. De estas tres, como ustedes lo saben, la última es la que nos va a ocupar el día de hoy. Entonces, si nosotros juntamos una enfermedad arterial periférica con una neuropatía, seguramente vamos a tener grandes factores de riesgo para presentar una enfermedad de pie diabético. Y dice que a pesar de toda esta alta prevalencia de esta enfermedad de pie diabético en todo el mundo, menciona que ni siquiera es tan diferente, porque hay mucho dentro de toda el área de varios países que se encuentran reportes, siempre los pacientes van a ulcerarse en la misma parte. O sea, son como áreas muy específicas del pie, ya sean las plantales, ulceraciones específicas que van a hacer que tanto el daño de nervios como el flujo sanguíneo disminuido hagan que los pacientes presenten pie diabético. Entonces dice, no varía mucho, la epidemiología realmente es la misma en todos los países, pero estas úlceras frecuentemente son resultado de pacientes que tienen diversas o simultáneos factores de riesgo, donde evidentemente hay dos, y quiero que aquí esta clase quede grabada, qué es lo que me va a tener o tener una predisposición a tener una enfermedad por pie diabético, es la enfermedad arterial periférica, como una complicación macrovascular, pero de igual manera una neuropatía diabética periférica como una complicación microvascular de la enfermedad. Entonces, si unamos estas dos complicaciones, el resultado evidentemente va a ser que tengas un pie diabético. Ahora, vamos a hablar de la enfermedad o del padecimiento, de la complicación que se llama neuropatía diabética periférica. Esto lo van a encontrar desafortunadamente en más del 90% de los pacientes que viven con diabetes. El 10% que queda exento principalmente es porque lleva muy poco con la enfermedad, pero es alarmante que el 90% de todos los pacientes que viven con diabetes van a tener ya un grado de neuropatía diabética.
Y la neuropatía diabética va a provocar algo que se llama insensibilidad y muchas de las veces deformidades de los pies que van a causar una mala distribución, evidentemente, al momento de caminar y esta mala distribución de cargas va a tener una deformidad de articulaciones. Ahora, hablando de la neuropatía diabética, dice, el gran problema de tener un bajo flujo sanguíneo ante estos nervios y que estos nervios, en pocas palabras, se vayan muriendo, va a causar que van a tener insensibilidad. Y un paciente que tiene insensibilidad y principalmente en pies, pues evidentemente piensen en el riesgo tan grande que va a tener al momento de no poder sentir si se aruña, si se ulcera, si un zapato le está friccionando, si un zapato ya o tiene una piedra en el zapato, realmente él no va a tener esa sensibilidad para poderse defender y retirar evidentemente su pie de ese mecanismo de lesión, ¿no? Otro problema grave es que van a causar esta neuropatía, va a tener algo que se llama deformidad de pie. ¿Por qué? Porque como se van perdiendo estos nervios, se van realmente muriendo, pues el pie va cambiando tanto en su anatomía como en su fisiología. Entonces la carga donde vamos a estar nosotros apoyando el pie va a ser distinta y eso va a causar que tengan deformidad de pies. Y yo creo que muchos de nosotros que estamos con pacientes podemos ver que los pacientes tienen los pies totalmente deformados. Y me refiero a pacientes que tienen dedos en garra, que pacientes que tienen dedos en martillo, van a tener, si tienen ya grandes complicaciones, van a tener un pie de charcot. Y entonces esto va a hacer que cuando haya una mala distribución de la carga del pie, empiecen a lesionarse específicamente lugares donde no tendría que estar esa carga de pie y van a provocar ulceraciones. Entonces, todo esto causa la neuropatía diabética. Entonces, que nos quede claro el día de hoy, la neuropatía diabética nos va a causar pérdida de la sensibilidad protectora. Aquí me encanta esta diapositiva porque es resumiendo lo que yo les estoy diciendo toda esta mañana, donde se va a causar pérdida de la sensibilidad motora, deformidad y limitación evidentemente, de la movilidad cuando ya hay una gran deformación de los pies. Va a haber una carga biométrica normal en todo el pie. Va a haber un alto estrés en áreas específicamente de pies y vas a tener por consecuencia y en primera etapa vas a tener un engrosamiento de pies y deformidades. Y aquí es donde van a hacer eh, aparición todo lo que son los callos, las callosidades, las flictenas, va a empezar a ver todo, como le llaman también deformidades de los ortejos, como son los juanetes. Entonces aquí es cuando empieza a cambiar toda la anatomía del pie. Y bueno, y en personas con neuropatía diabética, el problema más grande es que cuando utilizan un mal calzado y con esos pequeños traumatismos realmente que tienen, pues van a empezar a tener grandes problemas, porque uno, pues no tienen el proceso de cicatrización tan eficiente, van a tener insensibilidad. Entonces, si yo ya empiezo a sentir que me empieza a lastimar un zapato, pues me lo retiro. Un paciente con neuropatía diabética no lo va a sentir, entonces la lesión evidentemente va a ser mucho más grande y esto está causado en un 90% de las veces por zapatos mal ajustados. Entonces realmente un gran problema de un paciente diabético es poder encontrar un zapato que no lastime, un zapato que no cause ningún tipo de fricción en todo el pie. Y bueno, y entonces esas callosidades condicionan evidentemente a un mayor número de carga en el pie y frecuentemente van a causar hemorragias subcutáneas y eventualmente ulceraciones. Y aquí es donde hacen aparición las heridas del pie diabético. Entonces, si lo ven, es la primera causa de ulceración cuando ya ves un callo y esa callosidad empieza a no corregirse, no hay redistribución de la carga propia del pie y sigues en lo mismo, no tienes plantillas, no tienes nada, pues lo único que va a causar es que el mecanismo de desarrollo de las úlceras sea a partir de un estrés mecánico excesivo y repetitivo y nos va a causar una lesión. Y esta lesión puede ser tan grande como lo están viendo desde los grados que vamos a conocer hoy que ya existen
específicamente escalas, que no solamente es la de Warner, que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Que ya existen 4 escalas más, y es más, la escala de Warner ya quedó en desuso, y que seguramente en los siguientes foros podemos analizar cada una de ellas, porque dice, no solamente realmente vas a poder evaluar la ulceración, tienes que evaluar la isquemia, tienes que valorar también la calidad de la piel, tienes que evaluar el sistema metabólico del paciente para poderle darle una mejor clasificación y evidentemente un mejor desarrollo del tratamiento. Ahora, ya hablamos de la enfermedad de neuropatía diabética, donde ya sabemos que se empiezan a morir los nervios por falta de flujo sanguíneo, y esto hace que haya insensibilidad. Pero hay otra gran parte que se llama enfermedad arterial periférica, que, como ya lo dijimos, es una complicación macrovascular de la diabetes, y generalmente esta es causada por una arteriosclerosis. En el 50% de los pacientes diabéticos la van a presentar. Si ven, en la otra era el 90%, o sea, la primera causa realmente es la neuropatía, pero si esta se junta con la enfermedad arterial periférica, pues tenemos unos grandes factores de riesgo para que este paciente llegue a presentar una enfermedad de pie diabético, y dice que el riesgo es altamente grande, principalmente porque con esta enfermedad arterial periférica pues va a disminuir mucho el proceso de cicatrización de todas estas lesiones si se llegan a presentar, y de igual manera la sangre, en pocas palabras, no llega a los pies, porque pues estas arterias se encuentran con arteriosclerosis, y entonces el flujo sanguíneo está disminuido. Ahora, ya que nosotros conocemos estos aspectos fundamentales, necesito sí hablar de la prevención. Si ustedes no previenen, si ustedes no previenen este tipo de úlceras de pie, pues no vamos a poder realmente llegar a un buen tratamiento. Dentro de todo lo que son las capacitaciones específicamente de heridas y de heridas, estomas y quemaduras, hay diplomados, hay maestrías, hay cursos principalmente de pie diabético, son realmente horas que se llevan a cabo para el tratamiento. Entonces, yo quise esta parte o esta mañana hablar con ustedes de lo que sí pueden hacer, de lo que sí está a su alcance, y de lo que sí pueden modificar tanto en su persona, si son pacientes que viven con diabetes, o como profesionales de la salud, con su familia, con sus pacientes, y decirle, esto sí puedo hacer, esto sí puedo prevenir, y aquí puedo también evaluar qué tan mal está mi paciente o yo misma, ¿no? Entonces, si hablamos ya de toda esta parte, nos dicen las guías internacionales que ya existen estrategias específicamente para disminuir el pie diabético. Dice, a ver, primero que nada tienes que hacer esto, porque si no, de nada sirve que tengas, como siempre se los digo, el mejor apósito, la mejor matriz celular, la mejor tanto dispositivos médicos, el mejor sistema BAC, si tú no tienes un buen soporte con el paciente. Entonces dice, la base es la prevención. Prevención sí, de que si ya tuvo, primero que no tenga ningún tipo de ulceración, pero la segunda es que si ya tuvo una lesión, no la vuelva a presentar. La educación del paciente es la base. Tienen que educar a sus pacientes. Tienen que decirles qué cosas sí pueden hacer y qué cosas están totalmente prohibidas. La formación de profesionales es también evidente, y aquí quiero felicitar a todos ustedes porque se encuentran hoy a las 10 de la mañana, un sábado, en este foro, donde evidentemente nos está diciendo que necesitamos formar los profesionales, que necesitamos que ustedes conozcan cuál es la fisiopatología de la enfermedad, y que de igual manera tienen que saber qué podemos hacer por ellos y cuándo derivar evidentemente a un sistema de salud mucho más alto de nivel. Ahora dice, el tratamiento, recuerden, ustedes como enfermeras, como médicos, no podemos solos, necesitamos un tratamiento multidisciplinar, transversal, y aquí hablan de que son desde los enfermeros, desde los médicos, los angiólogos, los cirujanos plásticos, los neurólogos, rehabilitadores, nutriólogos. Realmente somos todos para llevar a un buen puerto al paciente que tiene un pie diabético. Y luego también te dice, tienes que supervisarlo, porque de nada sirve que tú hagas todo esto si no supervisas al paciente, si no le das seguimiento y si no tienes realmente un buen control de estos 5 elementos. Ahora, dice, ¿qué es lo que sí puedes hacer y cuáles son los elementos claves que te van a hacer para prevenir todas estas úlceras de pie diabético? Dice, tienes que poner atención. Dice, primero que nada, tienes que
identificar el pie de riesgo. Dice, ahora sí, necesito que tú me digas cuál es tu pie de riesgo, cuáles son lo que yo voy a ver y voy a decir, esto no está nada bien, tengo que hacer algo y tengo que informar al paciente, su riesgo es altísimo para presentar una úlcera. El segundo te dice inspección, tienes que valorar muy bien esos pies. Y ahorita vamos a aprender el día de hoy cómo vamos a inspeccionar esos pies, cómo vamos a hacerlo de forma no solamente en una consulta, sino que el paciente tiene que aprender a hacerlo y también tú como profesional de salud tienes que hacerlo periódicamente de acuerdo al riesgo que presente tu paciente. De igual manera, educar. Y aquí siempre les digo, tienen que educar tanto a los pacientes como a los familiares, pero también a sus compañeros. Y asegurar el uso rutinario de calzado adecuado o calzado propio tiene que ser una de las bases. Tienen que ustedes ver qué tipo de calzado está utilizando su paciente y cuál le vas a recomendar y qué características evidentemente tiene que tener este calzado. Y de igual manera, los factores de riesgo de ulceración hay que tratarlos. Si dices tú, si este paciente sigue fumando, de nada sirve que yo le ponga el mejor apósito, porque una de las peores cosas que puede hacer un paciente diabético es fumar. Si ese paciente no logra tener una dieta establecida y sigue aún con muy malos hábitos y sigue consumiendo grandes cantidades de carbohidratos simples o complejos y sigue teniendo hiperglicemias y la hemoglobina glicosilada está altísima y la proteína C reactiva está también muy alta, pues eso quiere decir que el paciente no está llevando un buen control y que el riesgo aún va a aumentar mucho. Existe este sistema, me encantó encontrar esta parte donde dice el sistema de estratificación de riesgo, esta realmente es poco conocida, pero aquí sí nos dicen qué riesgo tiene tu paciente para presentar un pie diabético y te dice, vamos a dividirlo en categorías, en muy bajo, bajo, moderado y alto, y te dice, bueno, si el paciente no tiene, en este caso, una enfermedad arterial periférica y tampoco tiene una neuropatía, pues realmente tu riesgo es muy bajo porque no tiene estas dos. O sea, seguramente son pacientes que apenas acaban de ser diagnosticados, porque también lo que nos llama la atención, y aquí sí quiero que lo platiquemos, es que lo que nos dicen es que los pacientes cuando son diagnosticados llevan aproximadamente 2 años de tener ya la enfermedad. O sea, no crean que es cuando ellos ya presentan la enfermedad, van al médico y dicen, no, estoy comiendo mucho, estoy orinando mucho y estoy bajando de peso y evidentemente me siento muy cansado, ¿no? Entonces, no, normalmente uno se ha visto que en general todos los humanos somos muy decidiosos, no acudimos al médico, entonces cuando ya lo detectan, pues ese paciente aproximadamente tiene 2 años de tener la enfermedad. Entonces, quiere decir que seguramente la evolución con estas hiperglicemias constantes durante al menos 2 años, seguramente ya tiene una enfermedad arterial mínima, pero también puede tener ya una parte de una enfermedad de nervios ya, de una neuropatía ya presente. Entonces te dice, bueno, si el paciente no tiene neuropatía y no tiene enfermedad arterial periférica, tranquilo, revísalo una vez al año. Pero si el paciente sí ya tiene datos pequeños, ya sea de una u otra, de enfermedad arterial periférica o de esta parte de pérdida de sensibilidad, puedes revisarlo de una vez cada 6 meses a cada 12 meses, pero hay que valorarlo bien. Pero aquí cuando dice ya si tienes una neuropatía diabética, tienes una enfermedad arterial periférica, pero aparte tienes una deformidad de pie, pues yo creo que el riesgo ya empieza a ser alto, entonces va a ser moderado, empieza a subir y se vas a tener que realizarlo al menos de una vez cada de 3 a 6 meses. Pero ahora dice, si juntas las 3 factores básicos para que un paciente tenga un pie diabético, que es una enfermedad arterial periférica, una neuropatía diabética, pero aparte ya tiene deformidades de pies, pero tiene una historia de una úlcera previa o tiene una amputación de alguna extremidad causada por una gangrena, que seguramente es la causa, ya sea de un ortejo o de un miembro, y aparte tiene una enfermedad renal en fase terminal, pues evidentemente este paciente tiene un altísimo riesgo de tener un pie diabético. Por lo tanto, la inspección tiene que ser al menos de 1 a cada 3 meses y debe ser una inspección sumamente específica. Ahora, como ya vimos, dices, bueno, ahora ya conozco todo esto, que sí, evidentemente es muy grave,
¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a identificar qué paciente sí me tiene que dar datos de alarma? Y dices tú, este paciente tengo que referirlo a un profesional de salud o tengo que darle estas recomendaciones. Te dice, primero, evidentemente, la diabetes descontrolada es un factor de riesgo altísimo. Todos los pacientes, siempre les he dicho que los extremos de la vida son mucho más vulnerables y en este caso, efectivamente, no deja de serlo. Entre más tenga longevidad, pues evidentemente el paciente va a tener más factor de riesgo. Entonces, la edad avanzada es uno de los específicamente que van a hacer que ese paciente tenga un riesgo muy, muy alto. Si el paciente no se mueve, un grave o un foco rojo altísimo, el paciente tenga sobrepeso u obesidad, si tenga una enfermedad metabólica, ya sea un síndrome metabólico, un hígado graso, una hipertensión arterial y aparte tenga evidentemente diabetes, pues hablamos de un muy mal pronóstico. Si el paciente evidentemente tiene neuropatía, si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, y si el paciente tiene pie de Charcot. ¿Cuál es el pie de Charcot? Ustedes lo van a ver, es un pie totalmente deformado, es un pie que muchas veces está luxado o tiene fracturas o donde es realmente ya ni siquiera tiene arco. Ahorita vamos a ver un poco más del pie de Charcot, pero habla principalmente de las deformidades de este y lo que va a hacer es causar unas úlceras muy grandes. Y otro que dice, tienes que fijarte del calzado. Si este paciente está ocupando un mal calzado, un calzado inadecuado, un factor de riesgo altísimo que sí puede ser modificable. Y aquí vean en su pantalla todos esos factores de riesgo y quiero que vean cuáles sí son modificables, qué sí podemos hacer. ¿La edad avanzada la podemos modificar? Pues no, porque realmente eso no lo puedes cambiar. La inactividad sí, el sobrepeso y la obesidad sí, la enfermedad metabólica sí, la neuropatía desafortunadamente la puedes limitar, pero no la puedes cambiar. La enfermedad arterial la puedes limitar, pero tampoco no es reversible. El pie de Charcot tampoco es reversible, pero el calzado inadecuado sí. Entonces sí podemos hacer bastante por nuestros pacientes, por esos factores de riesgo. Pero ahora sí te dice, y las guías me encantan porque son muy claras. A ver, ¿cuáles son los pacientes que les va a ir muy mal? ¿Cuáles son los mal pronósticos para un paciente diabético? Y véanlo aquí, es impresionante. Dice, si este paciente tiene esto, seguramente te va a presentar diabético. Uno, la edad. Entre más edad, más riesgo. Que tenga un descontrol metabólico. Que tenga una enfermedad arterial periférica. Que tenga antecedentes de ulceraciones o heridas previas, se quiere decir que es un foco enorme, decirle seguramente si no corrige va a tener más. Esta yo creo que esta es la peor, si tiene tabaquismo activo. Insuficiencia renal crónica y si tiene reingresos hospitalarios frecuentes. Y la más grande de todas, si tiene antecedentes previas de amputaciones. Ahora, les vuelvo a decir, si ven, aquí la identificación del más pronóstico es muy clara. Te dice, si el paciente está reingresando al hospital continuamente, ¿cuál creen que es el factor de riesgo altísimo que tiene ese paciente? Pues evidentemente de adquirir infecciones asociadas a la atención en salud, que ustedes saben que son muchas veces devastadoras y más en un paciente que vive con diabetes. Si tiene una insuficiencia renal crónica, si algo le da en la torre al proceso de cicatrización, es la insuficiencia renal crónica y más el tabaquismo. Entonces, algo que sí quiero que les quede claro en esta clase. Si el paciente fuma, el pronóstico es no malo, sino malísimo. Es más, dice, si tú quieres ver complicar a un paciente, déjalo que fume. Ni siquiera que tenga hiperglicemias, porque las hiperglicemias son más lentas, pero si quieres que un paciente se complique, déjalo fumar. Entonces, no hay cosa peor para un paciente diabético que es el tabaquismo activo. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Dices, bueno, ya vi que el paciente realmente sigue fumando, imagínense, ya tiene un antecedente de amputación previa o tiene cicatrices de ulceraciones previas, aparte usa un muy mal calzado y aparte ya veo que tiene enfermedad periférica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice, primero, haz una historia clínica. Primero que nada, tienes que empezar por lo básico. Tienes que saber el tiempo de evolución de la enfermedad. Y entre más tiempo ya tenga este paciente, evidentemente, el pronóstico es malo, porque pues el daño va a estar. Y más si ese paciente no tiene control metabólico. Entonces, si tú ya empiezas a ver que este paciente dice, bueno, ¿y cómo se ha portado en este año o estos años que ha vivido con diabetes?
él mismo te lo va a decir. Entonces dice cómo ha sido su control metabólico, cómo está su hemoglobina glicosilada, cómo están sus triglicéridos, su colesterol, toda esta parte, su creatinina. Quieren ver cómo está ese paciente y te dice qué tratamiento estás ocupando. Y aquí es importante que también ustedes sepan que hay muchos mitos alrededor de la diabetes y que hay muchos pacientes que le tienen pavo a inyectarse. Y cuando tú le dices, oye, ya es un paciente que ya tiene un tratamiento con insulina, ya sea NPH, glarginia o cualquiera otro de sus derivaciones, y si ven a veces el terror que están en su cara y decir, no, eso no me lo voy a poner yo, o muchas de las veces cuando les dicen que se pueden quedar ciegos si se llegan a aplicar insulina, y cuando uno les logra decir, no, tú no te vas a quedar ciego porque te apliques insulina, te vas a quedar ciego por una retinopatía diabética causada por hiperglicemias constantes, y eso es porque no llevas un tratamiento, y sí te vas a quedar ciego. Entonces, eso es importante que ustedes también conozcan qué mitos hay alrededor de este paciente para su tratamiento. Si lleva, si se aplica ya insulina, si tiene metformina, si tiene algún tipo de otro hipoglucemiante, si tiene un tabaquismo, pero principalmente si es un tabaquismo activo, antecedentes de ulceraciones previas y amputaciones. Entonces, eso es lo que yo le voy a preguntar de entrada al paciente, evidentemente una historia clínica completa, pero esos serían los focos principales. Y te dice, pero también tienes que ver la enfermedad renal, si ya tiene un daño, como ya lo vimos, de las complicaciones microvasculares que se llama nefropatía, si ya tiene un problema renal, también hay que ver la parte de las dificultades financieras que llega a tener el paciente, cuáles son sus redes de apoyo, los aspectos educativos que tiene sobre su autocuidado, y de igual manera, si él vive en aislamiento o tiene acceso deficiente a instituciones de salud. Y hablo de que no solamente todos los que estamos aquí seguramente tenemos seguridad social, pero hay muchos que no. Hay gran parte del país que no tiene seguridad social, y también vemos que si este paciente no lo tiene, pues es un foco rojo muy grande, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Aquí sí pongan atención. Ahora decir, bueno, ¿cuándo me voy a dar cuenta que ese paciente tiene neuropatía diabética? ¿Cuándo me va a dar un foco rojo y voy a decir, a ver, este paciente está mal porque seguramente tiene una neuropatía diabética? ¿Qué signos y síntomas voy a tener que tomar en cuenta? Y te dice, a ver, primero que nada le voy a preguntar si este paciente tiene adormecimiento en sus pies. Si se le duermen los pies, si tiene dolor en reposo, también es muy importante, y si tiene sensación de ardor. Todo el mundo hablamos de neuropatía, pero realmente sí es un dolor, pero más que un dolor, no sé si han escuchado que les dice que les arde, que les quema los pies, ¿no? Y esto evidentemente es causada por una neuropatía diabética periférica. Otra cosa, que no sientan los pies, o que hay áreas específicamente que tienen insensibilidad. Y algo también muy evidente de una neuropatía diabética es que tengan calambres. Entonces, cuando un paciente empieza a decirte y le empieza a preguntar, oiga, ¿usted siente los pies dormidos? ¿Le duelen cuando están en reposo? ¿Siente punzadas? ¿Siente una sensación de ardor? Hay partes que no siente tanto o que están adormecidas, efectivamente, y tiene calambres, aguas. Este paciente evidentemente ya te da datos muy grandes de una neuropatía diabética. Ahora, ¿qué otra complicación también te puede dar en este caso? La enfermedad arterial periférica, que son dos grandes pilares, ¿no? La neuropatía y la enfermedad arterial. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas que me va a dar ese paciente? Y estos principalmente son tres. Igual, adormecimiento, pero aquí sí hay cambios de la coloración, principalmente ya sea a palidez o y empiezan a ponerse cianóticos los dedos o los ortejos. Entonces te dice cambios de coloración malo, pero también peor, cambios en la temperatura. Y han oído a los pacientes que les dicen que sienten los pies helados y que es un frío impresionante, aunque a veces ni siquiera haga frío. Ellos sienten frío en los pies. Y esto habla evidentemente de una enfermedad arterial periférica. ¿Qué otra cosa? Claudicación intermitente. Aquí, a ver si entendemos este término, que es un signo primordial de hablar de una enfermedad arterial periférica. La claudicación intermitente es cuando el paciente va caminando en un trayecto, unos metros, y empieza a sentir un dolor insoportable. Se sienta, se calma el dolor, vuelve a caminar
y vuelve a sentir el dolor. El dolor se presenta principalmente en el movimiento o en el momento que el músculo requiere más sangre. Si hacemos una lógica, yo les digo, hay una enfermedad arterial periférica causada por arteriosclerosis y aquí es cuando la sangre no llega suficientemente al músculo y el músculo es la que está demandando sangre al momento de yo moverme, entonces es cuando empieza el dolor. A eso le vamos a llamar claudicación intermitente y así quiero que se los pregunten al paciente. A ver, usted cuando camina un trayecto le empieza a doler insoportablemente y el dolor es tan grande que tiene que pararse y descansar y después ya se le va a pasar y después ya empieza a caminar y vuelve a ser como un círculo vicioso. Eso es muy importante porque si él nos responde que sí, quiere decir que ya hay una enfermedad arterial periférica. O sea, que la sangre, el momento que el músculo empieza a demandar mucho más flujo sanguíneo, como no tiene la capacidad, empieza a sufrir y empieza a causar dolor. Cuando yo disminuyo evidentemente este requerimiento, es cuando yo me paro y empiezo a descansar, pues el dolor cede. Entonces, a eso se le llama claudicación intermitente y es uno de los signos principales de una enfermedad arterial periférica. Otra cosa que también tienen que ver, vean si el paciente, van a tener que comparar ambos pies, ambas piernas y ver si hay presencia de vello. Si hay presencia de vello en uno y en otro, no, o hay pérdida de vello, dice yo era un hombre muy velludo y ahorita ya estoy lampiño, eso habla también Vale, de Granada, le no son damos malos, hay que apagar los audios, ayúdenme con eso. Gracias. Entonces, si este paciente tiene pérdida de vello, también habla seguramente de una enfermedad arterial periférica, o sea que donde ya no está llegando la gran cantidad de sangre y principalmente al lecho del vello y lo único que va a hacer es retirarlo. O a veces el vello es sumamente frágil que tú lo puedes quitar con tu mano. Esto habla de que ya hay una enfermedad arterial periférica. Ahora, ¿qué otra complicación? Sí, también tenemos que hacerlo dentro de esto, el pie de Charcot. El pie de Charcot es una deformidad principalmente de las articulaciones del pie. Va a haber subluxaciones, luxaciones o hasta fracturas. Y esto es debido principalmente a uno, que no sientes y vas a tener deformidades, otra que no te llega gran cantidad de sangre a las articulaciones y entonces se va a empezar a deformar. Y es cuando ustedes van a ver este caminar evidentemente del paciente, que es una marcha muy lenta, una marcha muy desorganizada, una marcha así, se refiere mucho como un pie de tamal que no tiene arco, que está totalmente plano en uno de los grados más grandes de pie de Charcot, donde hay dedos en garra, donde hay callosidades impresionantes. Entonces, eso es una gran complicación de una enfermedad de pie diabético. Ahora, y te dice a todo esto, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya conozco que tengo que hacer la historia clínica y te dice, pero el paciente realmente no presenta enfermedades de los pies, no tiene enfermedad periférica, no tiene enfermedad vascular, no tiene pie de Charcot, no tiene deformidades, el riesgo es muy bajo, pero realmente tiene riesgo de presentar un pie diabético y aquí te dice, claro que sí. Ese paciente tiene un riesgo, no ahorita, pero sí seguramente en los años próximos. Este es el momento en donde tú sí puedes actuar y educar a ese paciente, decirles cómo tienen que hacer la vigilancia de sus pies y todos los cuidados y recomendaciones se las voy a dar el día de hoy, pero no hay que solamente decirle, bueno, usted tiene apenas unos meses con diabetes, no tiene complicaciones y no hay que dejarlo, al contrario, te dice las guías, este es el paciente más importante porque este es el paciente que no tiene complicaciones. Entonces, bueno, ya que vamos a la mitad de la plática, vamos a hacer un pequeño resumen, decirle qué es lo que tenía que aprender hasta ahorita. Uno, que la enfermedad por diabetes es muy frecuente, que seguramente van a tener muchos pacientes con esto y que muchos de estos van a estar en los hospitales por procesos infecciosos, dentro de los cuales el pie diabético va a ocupar una gran parte, que el 90% de los pacientes van a tener neuropatía, que el 50% van a tener enfermedad vascular periférica y que un 10% van a tener enfermedad o deformaciones de pie de Charcot. Que estas tres combinaciones, estas tres complicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares, y hablo de la neuropatía, de la enfermedad arterial periférica y en este caso las deformidades, me van a causar un alto riesgo de tener un pie diabético. Y que si no modifican todo esto, pues vamos a tener un riesgo. Que la base de la estrategia
tienen que educar al paciente, educar al personal de salud, educar a la familia y de igual manera te dice, tienes que supervisar este proceso. Entonces, ya que vimos esto, dice, ahora sí vamos a hacer un examen físico. Ya hiciste la historia clínica, ya le platicaste, ya el paciente te platicó todo lo que tiene que ver con su enfermedad, el tiempo de evolución, las complicaciones que ha tenido, etc. Pero ahora sí ya viene la parte donde tú vas a tener que hacer uso de todos tus sentidos y puedes hacer un examen físico muy específico y hablo evidentemente de qué es lo que empezamos a hacer. Y dice, primero tienes que revisar al paciente, tienes que verlo desde que llega al consultorio o a donde estés. Si tienes la oportunidad de verlo caminar, es importante que observes cómo camina el paciente. La segunda te dice, el examen físico, lo ideal es que se lleve a cabo acostado el paciente. Esto tienes que decirle que se retire los calcetines, bueno, los zapatos, los calcetines, hay que dejarlo acostado, hay que descubrirlo hasta el nivel de la rodilla. ¿Y qué es lo que voy a empezar a buscar? ¿Cuáles serán los datos de examen, tantos signos que yo buscaría? Dice, primero que nada, empieza a ver los ortejos. Los ortejos son comúnmente llamados de los pies, pero en medicina le llamamos ortejos, y quiere decir que vas a tener que identificar si existen ya deformidades. ¿Qué deformidades? Pues principalmente juanetes, dedos en garra, dedos en martillo, pero también es importante que veas si los dedos están completos, si no existe una amputación previa, ver si tiene callos. Son negras o no las cortaron, que porque la placa. Vamos a apagar los audios, ayúdenme con eso. Es que somos muchos y a veces es... A ver, no sé quién está hablando, pero ayúdenme a apagar el audio. Ok, gracias. Entonces, vuelvo a lo mismo. Vean los dedos. Vean las características de estos, vean y observen muy bien en este caso las condiciones de la piel. Vean los talones, vean la planta, vean el empeine, vean en medio de los pies, en medio de, me refiero a la parte interdigital de cada uno de los ortejos, vean las descamaciones, vean la calidad específica, si en el talón se encuentra muy agrietado, si las puntas de los dedos están agrietadas y secas, si tienen datos evidentemente de callosidades o hiperkeratosis, vean la planta y vean dónde están estas hiperkeratosis y ver que evidentemente esta hiperkeratosis o estas callosidades se van formando porque el paciente pues está recargando todo el peso en estas áreas, y la manera de defenderse, en pocas palabras, la piel de este gran peso, de esta gran fricción, es hacer un tejido que le llamamos fibroso, y por eso se hacen las callosidades. Entonces es muy fácil de poder ahí observar que está llevando o se está colocando un calzado que le está lastimando, que le lastimó por muchos años. Nosotras que ocupamos pues zapatillas sabemos cómo duelen, y a veces vas formando las mismas callos porque pues está todo el tiempo el pie sobre la base del metatarso, pero eso hace evidentemente que tengas ya callosidades. Pero a lo que voy, tienen que observar todo eso en los pies. ¿Qué otra cosa tengo que hacer en el examen físico? Identifiquen micosis. Pacientes con micosis, muy malo. Porque imagínense, si ya tiene un grado de micosis, ya sea onicomicosis o micosis en piel, y llega a haber una úlcera, ¿qué creen que va a pasar con esa úlcera? Se va a infectar. Entonces, prohibido todos los pacientes que viven con diabetes que tienen ya sea onicomicosis o micosis. Hay tratamientos, sí. Recuerden que la onicomicosis es de las cosas más difíciles de erradicar, de las más fáciles de contagiar, pero también de las más difíciles de erradicar. Sirven, en este caso, limar y poner algún tipo de geles o de esmaltes que ya tienen medicamento. Dicen, sí, pero realmente se ha demostrado que el tratamiento más efectivo es vía oral, y para que se llegue a erradicar es un tiempo muy largo. Normalmente les dan fluconazol, ketoconazol o algún tipo de fungicida vía oral para empezar a erradicar la onicomicosis, que son lo que es la micosis en las uñas. ¿Cuánto tardan los tratamientos? Mucho. 3, 4, 5 meses en lograr erradicar esta onicomicosis. El problema de estos fungicidas es que son altamente agresivos para todo lo que es la pared gástrica, entonces son muy
difícil que los pacientes sigan un tratamiento tan largo porque les duele mucho el estómago, que les causa acidez, porque tienen dispepsias, entonces optan por la parte de limarla y colocarles este tipo de esmaltes. El problema es que no son tan eficientes y si liman más de la cuenta pueden causarse una herida. Entonces ahí sí, evidentemente, el podólogo es la persona ideal que tiene que dar todo este tratamiento. Pero si tienen micosis en plantar o interdigital, sí hay que dar un tratamiento. Existen varios, vamos a ver, pero realmente este no es tan complicado. Es un tratamiento realmente fácil de ocupar. ¿Qué otra cosa sí tengo que ver? Y me va a llamar mucho la atención si ya tiene úlceras. Si ya tiene úlceras o cicatrices de úlceras. Y no solamente las busquen en las plantas, también búsquenlas en los espacios interdigitales, en los dorsos, pero también en la parte anterior de la pantorrilla o de la parte posterior de la pantorrilla. Valorar el vello. Aquí es básico. Tienen que valorar la presencia de vello. Muchas de las veces la enfermedad arterial no se presenta en las dos piernas al mismo momento ni en la misma manera. Entonces, sí es importante que ustedes vean al paciente, vean sus dos piernas, como las están descubiertas al nivel de la rodilla, van a ver la distribución del vello si es homogénea. Si son totalmente lampiñas ambas piernas, preguntarle si realmente él es lampiño de nacimiento o fue perdiendo el vello como ha pasado el tiempo. Eso es muy importante que lo vean. Es importante también que vean la distribución, que comparen una con otra, vean si en una pierna tiene mucho más vello que en la otra y si presenta menos vello en una, quiere decir que ya es mucho más presente la enfermedad vascular periférica en donde no tiene vello o donde ha perdido. Otra parte importante, identificar deformidades osteoarticulares y hablamos de subluxaciones, luxaciones, fracturas, deformaciones de ortejos, todo lo que tenga que ver con deformaciones articulares. Ahora, de acuerdo a la evaluación o valoración vascular, ¿cómo voy a saber realmente si un paciente tiene ya problemas vasculares? Te dice, primero tienes que sentir la temperatura de ambos pies. Es básico, tienes que ver si un pie no está más frío que otro, tocar a cada uno de los dedos, evaluar el llenado capilar y recomienda mucho más hacerlo directamente en la uña y debe ser de menos de 3 segundos, pero sí tienes que evaluar el llenado capilar de cada uno de los ortejos. Aquí tienes que sentir los pulsos y aquí habla de evaluación de pulsos tibiales, tanto anterior como posterior. También si no los sientes hay que evaluar ya los pulsos en cuanto a pulsos popíteos, determinar si están ausentes, si están disminuidos, si son normales o prominentes. O sea, sí tienes que clasificarlos. Eso es un pulso rítmico, es un pulso que está presente, es un pulso normal o es un pulso que apenas se siente o es un pulso que no se siente. Eso habla evidentemente de una valoración vascular mala, ¿no? Si no siento los pulsos y si los dedos están fríos y si el llenado capilar está disminuido, pues habla evidentemente de una enfermedad arterial periférica. Ahora, hay algo que, eso sí, yo creo que vamos a tener un pequeño taller el próximo foro, porque tenemos que sí evaluar algo que nosotros le llamamos calcular el índice tobillo-brazo. Es una prueba que es muy sencilla realmente y nos va a determinar si un paciente tiene una enfermedad arterial vascular. Lo ideal siempre va a ser ocupar dos cosas, un baumanómetro y un Doppler. Y realmente no es complicado, solamente le dices al paciente, recuéstese en la camilla durante 10 minutos y después vas a tener que tomar la presión tanto en los miembros inferiores como en los miembros superiores y luego los comparas. Divides, en este caso vas a dividir la extremidad inferior con la extremidad superior y te va a arrojar un valor. Pero lo tienes que hacer a través de un Doppler, o sea, el momento en que tú empiezas a insuflar el baumanómetro y empiezas hasta 180, entonces empiezas a disminuir el inflado, empiezas a liberar, entonces el momento en que tú escuches el primer latido es tu primera cifra, pero lo ideal sí es hacerlo por medio de Doppler para que tú sea muy específico en el momento que es la presión sistólica. Si no tienes Doppler, se puede hacer a través de un baumanómetro y de un estetoscopio, pero lo ideal no es hacerlo así, es hacerlo a través de un Doppler, para que tú oigas simplemente el pulso y escuches específicamente dónde es la presión sistólica, tanto en pies como en brazos. Bien, si quieren vean su pantalla.
quiero que vean cómo te dice, primero tienes que tomar la presión de tibial y vas a determinar la presión sistólica y después te vas a ir a la presión braquial y vas a determinarla también por medio de Doppler. Cuando tú haces la división entre una y otra te va a salir un valor. Lo que quiero que les quede claro, cuando vamos a ver un índice tobillo-brazo, tienes que ser valores normales, es de 0.9 a 1.3. Valores por debajo de esto te habla de una enfermedad arterial sistémica. Entonces, de una enfermedad arterial periférica. Te quiere decir, si tu índice tobillo-brazo es menor de 0.9, estamos hablando de que hay que referir evidentemente a un angiólogo o a una cirugía, a un cirujano cardiovascular. ¿Por qué? Porque ya es un dato muy significativo de que el paciente tiene una enfermedad avanzada y que necesitas de tener ya es una revascularización o algún tratamiento muy específico. Entonces, hay que medir. ¿Cuál es el procedimiento para medir un índice tobillo-brazo? Te dice, mide la presión de ambas arterias tibiales, o sea, pediales. Después, mide la presión de ambas arterias braquiales. Calcula el índice tobillo-brazo. Calcula el índice. Identifica si es normal o no. Ese sí viene siendo el procedimiento. Yo creo que en los próximos foros lo vamos a hacer. Ahí nada más les pediríamos a un paciente y un baumanómetro y un estetoscopio. Un Doppler está complicado, pero con eso podemos hacerlo bastante bien. Y ustedes se van a dar cuenta como evidentemente cuando tú comparas ambas presiones sistólicas, tanto la de los brazos como los pies, vas a ver si hay alguna diferencia significativa, es que no le está llegando suficiente sangre a estos miembros inferiores. Creo que quedó claro esa parte del índice tobillo-brazo, lo vamos a hacer, no se preocupen, y yo creo que ese sí es un signo muy, muy importante que ustedes tienen que hacer. Ahora, ¿cómo voy a ver también la parte de este paciente para también evaluarlo vascular y neurológicamente? Tienen que pedirle al paciente que cierre los ojos, tienen que pedirle al paciente que vamos a ocupar dos cosas principales, algo que le vamos a llamar un diapasón. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es un instrumento de evaluación. Véanlo en su pantalla, vean el tobillo y vean, este es el diapasón, es un instrumento que lo que hace es vibrar. Entonces, al momento que tú lo mueves, lo pegas contra tu mano, este instrumento va a empezar a vibrar, lo vas a colocar exactamente en el maniolo interno del pie del paciente y el paciente te tiene que identificar que está vibrando. Esto nos va a ayudar mucho a valorar la sensibilidad profunda. Esto, un diapasón sí tiene que ser específico de 128 Hz. Realmente se encuentran en los consultorios principalmente de podología o vasculares, pero es una prueba de sensibilidad muy importante para saber si el paciente vibra. En este caso se siente esta sensación tan importante como es la vibración. Lo único que haces es hacerlo vibrar el diapasón, lo pones en el maleolo, en el momento le dices al paciente que sienta la vibración. Si no la siente, habla evidentemente que hay un daño en la sensibilidad, pero también le vas a preguntar que en el momento que deje de vibrar, te avise. Y lo vas a comparar con ambos pies y eso nos va a ayudar a ver cómo está la sensibilidad y compararlas entre ambos. Si tú no tienes un diapasón, dice, bueno, ¿qué puedes hacer? Sí, igual con el paciente con los ojos cerrados, le vas a decir que vas a tocar cada uno de los ortejos y vas a moverlo ya sea hacia enfrente o hacia atrás. Y le vas a decir al paciente que te indique en qué dirección estás moviendo cada uno de sus dedos. Decirle, bueno, a ver, este dedo hacia dónde lo estoy moviendo, hacia enfrente o hacia atrás. Y esto lo que va a ayudar mucho es a que tú puedas medir la sensibilidad, pero aquí la sensibilidad ni siquiera es una sensibilidad profunda, es una sensibilidad superficial y donde el paciente te va a decir si lo siente o no. Muchas de las veces es tan grande la neuropatía que este paciente ya ni siquiera va a identificar cuando le estás moviendo los dedos. Algo que también es importante que conozcan, que es muy común en todo esto del cuidado de los pies, se llama una prueba de monifilamento. El monifilamento es un dispositivo médico que lo que tiene es literalmente, como lo están viendo en su pantalla, es un tubito que le sale una hebra de un nylon de 10 gramos, tiene que ser específicamente un nylon de 10 gramos, que lo que hace esta hebra de nylon es exactamente picar o tocar estas áreas que están marcadas en su pantalla de la planta del pie. Y lo que hace esta punción, que es sumamente ligera, es medir la sensibilidad interna del pie.
Entonces te dice, es algo también muy sencillo. Lo que vas a hacer es decirle al paciente que cierre los ojos, tocar con el monofilamento una parte de su mano y decirle, mire, esto es este pequeño toque lo voy a hacer en los pies y usted me va a indicar si lo siente. Esa es la indicación que tú le vas a dar al paciente. Entonces te vas a los pies y vas a tocar tanto el dedo pulgar, la planta de los pies, el talón, el dorso, todo lo que está marcado, porque estos son los puntos principales de presión, y le vas a decir al paciente si lo siente. Lo vas a hacer en ambos pies y vas a compararlos. Y vas a decirle si lo siente, no lo siente, y cómo lo siente. En este caso intenso, realmente lo importante del monofilamento es que la presión es tan específica o es una sensibilidad tan específica que sí te va a dar un resultado si el paciente ya tiene una alteración en la sensibilidad. Ahora dice, y bueno, si tú no cuentas con nada de estos, ni un diapasón para medir la vibración, ni un monofilamento, te dice, ¿qué sí puedes hacer? Dice, bueno, primero que nada, utiliza algo que se llama test de la sensibilidad táctil y te dice, vas a tocar ligeramente con tu dedo índice cada uno de los ortejos por 1 o 2 segundos. Es solamente el pulpejo y en este caso le vas a decir al paciente si lo siente o no. Entonces, es algo así como un mini toquecito y él tiene que decir si lo siente. Si no lo siente, normalmente este tipo de pacientes lo pueden sentir en el dedo pulgar, pero los demás dedos ya no lo siente, entonces ya sea en el meñique o en el anular, o sea, dices tú, algo pasa si no estás sintiendo en estos dedos y de igual manera lo comparas con el otro. ¿Ok? Entonces, esta sería una de los mejores test para medir la sensibilidad. Entonces ya tenemos que el test estrella para medir la parte de la vascularidad es el índice tobillo-brazo y para medir la parte neurológica es la parte de la prueba del diapasón con la vibración, pero también el monofilamento. Y si no tenemos otra, bueno, pues hacemos en este caso la prueba del test de la sensibilidad. Estos son, cada cuándo tienes que hacer esto, te dice, bueno, realmente como vean el riesgo, ya lo presentamos unas diapositivas antes, de acuerdo a cómo esté tu paciente, si identificas que hay enfermedad periférica, arterial, si identificas que hay neuropatía, si hay pie de Charcot ya, si está descontrolado, pues tienes que hacerlo de cada mes o máximo cada 3 meses, pero si no tiene ninguna complicación, hazlo cada 6 a cada 12 meses. Si acaba de ser diagnosticado, hazlo cada año y enséñale los datos de alarma. Entonces, véanlo, este es el diapasón, vean, te dice, para medir índice tobillo-brazo requieres un Doppler y un monofilamento. Estas serían las 3 principales cosas que requerirías para medir o diagnosticar, en este caso, a este paciente. Doppler, en este caso, si no tienes, sería un estetoscopio con un baumanómetro, un diapasón y un monofilamento. Y realmente los diapasón sí son un poco más costosos, pero los monofilamentos de 10 gramos muchas de las veces no son nada costosos. Y ya con todo esto y ya que hablamos de todo eso, vamos a las recomendaciones y decirle, bueno, ya viste que este paciente puede tener una pérdida de la sensibilidad protectora que habitualmente es causada por la neuropatía diabética y que se presenta principalmente porque quiero que aquí vean los nervios. Me encanta esta diapositiva porque realmente te dice lo que pasa en una neuropatía diabética y por qué se pierde esta pérdida de la sensibilidad protectora. Vean el nervio, vean cómo está una persona normal cubierta con vasos sanguíneos, pero vean qué pasa si esos vasos sanguíneos empiezan a tapar, entonces empiezan a nutrir, empiezan a disminuir el aporte de oxígeno a estos nervios y evidentemente van a desapareciendo y muriendo. Eso nos va a causar una pérdida de la sensibilidad protectora y evidentemente pues problemas muy graves. Ahora dice, ya que tienes al paciente, sí tienes que tener estudios de gabinete y laboratorio. No puedes dejarlo así, tienes que pedirle al menos esto, que sería lo básico para evaluar un paciente de acuerdo al nivel metabólico, pero también estructural. Y te dice, primero tienes que pedir glicemia, evidentemente en ayunas, hemoglobina glicada, glucosilada, biometría hemática, química sanguínea, pero la química tienes que ver principalmente la creatinina y la proteína C reactiva. ¿Por qué la proteína C reactiva? Porque te dice que si están muy altos los niveles de proteína C reactiva, hablas de que hay un nivel de inflamación vascular muy alto y eso quiere decir que tiene riesgo cardiovascular también muy alto. Entonces,
pon atención en la proteína C reactiva, es un marcador importante. La creatinina evidentemente te puede evaluar o te puede un parteaguas en cuanto a ver si está elevada, ver un poco más si hay problemas ya renales o de insuficiencia renal. En cuanto a la química sanguínea, pues toda la parte de las, si hay dislipidemias y la hemoglobina glucosilada, explicar al paciente que no importa que un día antes se porte bien y no coma nada y llegue en ayunas y la glucosa en ayunas va a ser perfecta, pero que lo que nos va a dar un parteaguas si es más de 8, como es la hemoglobina glucosilada, es que no se ha portado nada bien durante este tiempo y que el descontrol metabólico por hiperglicemia lo ha mantenido al menos en los 3 meses anteriores a la toma de la hemoglobina glucosilada, ¿no? Dice, algo que sí tienes que tomar en cuenta mucho es checa la hemoglobina glucosilada, si está arriba de 8, muy malo. ¿Qué otra cosa te dice? Sí puedes pedir, pues una radiografía simple de pie. ¿Por qué? Porque aquí en una simple radiografía puedes ver si existen ya, vean las deformidades, si existen subluxaciones, luxaciones, o ya hay procesos infecciosos, que evidentemente esos procesos infecciosos se ven mucho más en una resonancia magnética y también ver un angiotac también sería algo muy bueno para ver la vascularidad de este pie. Pero dice, bueno, si no tienes nada de esto, una radiografía te puede ayudar mucho a también a ver si ya existe un grado de osteopenia, porque también debe de haber un grado de osteopenia en este tipo de pacientes y empieza a haber fracturas. Y vean, a veces las fracturas son microfracturas que van a ir solidificando, pero se llegan a ver y hablas de que aparte de todo esto, el paciente tiene problemas en cuanto a fragilidad ósea. Y por último te dice, bueno, ya que hiciste todo eso, tienes que evaluar su calzado. Vean qué calzado está ocupando, decirle esto definitivamente no, zapatillas, ningún tipo de tacón jamás van a poder utilizar, principalmente las mujeres, los flats, todo este tipo de zapato que son totalmente plano, muy malo para personas que ven con diabetes. Siempre menciona que si hay un zapato pésimo, y en lo personal no me gusta, pero tienen mucho éxito, son los tipo Converse. ¿Por qué son tan malos los zapatos tipo Converse? Porque son totalmente planos, si ven, no tienen nada de arco, son de un material textil, ni siquiera tienen una buena ventilación, son muy rígidos, son en la parte de la punta son mucho más cerrados, entonces esto hace que es un calzado, creo que hasta de los que ese y los Crocs han ganado como los peores calzados de acuerdo a un proceso de fisiología de tu pie, de lo peor que puedes utilizar. Entonces, jamás Converse, jamás Crocs, nada de ese tipo de calzado. Y decirles que si este paciente tiene una mala higiene de los pies, también va a tener grandes problemas, principalmente infecciones. Que sí tienen que enseñarles a hacer un corte correcto de las uñas. Si el paciente tiene un corte incorrecto de las uñas, seguramente van a tener problemas de uñas enterradas, van a tener problemas de abscesos, y eso sí llega a una condición muy grave y pueden haber amputaciones. Entonces, ahí cuando el corte es incorrecto, siempre decirles cómo hacerlo, decirles que no pueden ocupar jamás o de preferencia calcetines que sean de material textil, en este caso que sean sintéticos, está totalmente prohibido. Uno, porque no dejan respirar o evaporar el sudor del propio pie, guardan muchas bacterias, microorganismos. Evidentemente, jamás utilizar si se encuentran rotos o deteriorados, porque ustedes que hemos ocupado, pues muchas veces se han roto hasta las medias, cómo empieza a hacer una presión en los dedos, y esto si está aunado a una enfermedad periférica, pues imagínense, vamos a causar una gran isquemia en ese dedo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y decirles de igual manera que los calcetines se deben de cambiar diario. No pueden usar calcetines 2 veces, que esto condiciona mucho a la aparición de micosis y evidentemente de infecciones. Ahora, ¿qué también tienen que ver? Decirle, si este paciente ya tiene una retinopatía, si ese paciente ya tiene una hipoacusia, si ese paciente ya tiene una enfermedad articular y ya no se puede cuidar, o ese paciente está tan gordo que ustedes lo han visto, que
que tienen un nivel de obesidad que ni siquiera se pueden abrochar los zapatos. Imagínense si van a tener un cuidado propio del pie, donde hay que secarlo, donde hay que lubricarlo, que hay que revisarlo. Entonces, todo esto en conjunto sí hay que verlo y decirle al paciente que van a necesitar de alguien que les ayude para llevar a cabo todo esto. Y también preguntarles qué conocimientos tienen actualmente para llevar a cabo su autocuidado en pie. Es decirle, ¿qué conocen? Y medirlo y evaluarlo. Y sobre eso mucho van a tener que desmentir de los mitos que ya tienen en cuanto al cuidado de su propia enfermedad, como también hacer aportaciones específicas para el cuidado de los pies. Y te dice, ahora, el objetivo sí tiene que ser el autocuidado. Tú no vas a estar ahí todo el tiempo para cuidar a ese paciente, tienes que enseñarlo específicamente cuáles son las conductas potencialmente autoprotectoras, aumentar la motivación y decirle y darle una muy buena plática de cuál sería la parte final de su vida si no lleva a cabo esta autoprotección, ¿no? Este autocuidado. Decirle, mire, si usted sigue fumando, si sigue comiendo, no toma los medicamentos adecuados, si no usa un calzado adecuado, si no se cambian los calcetines, etc., etc., lo único que va a hacer es que va a provocar una infección en sus pies que, como tiene una enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes, pues seguramente se va a infectar y si se infecta se puede llegar a gangrenar y se llega a amputar y no hay reversa. Entonces yo creo que es una buena manera de decirle realmente cuál es lo que le espera a este paciente y decirle que algo tan sencillo como es el corte de las uñas sí tiene que hacerlo. Si no puede él, ya no tiene tanto la visión, sino también la elasticidad para hacerlo él o la precisión, definitivamente tendría que hacerlo otra persona. Lo ideal, siempre lo digo, es un podólogo y que el corte de uñas siempre debe de ser horizontal y recto, jamás tiene que ser curveado, jamás tiene que quitar padrastros o algún tipo de callosidades. Si no lo saben hacer, no lo deben de hacer y evidentemente la onicomicosis se tiene que tratar. Una parte importante es decirles todos los días de su vida, a partir de ese momento va a determinar si el paciente va a ser capaz de cuidar sus pies y esto hablo de que tiene que, después del baño, tiene que hacer una revisión muy específica de estos pies y no solamente de la parte del empeine, sino también de la parte plantar, ayudadas de un espejo para que vean toda su planta, que vean la parte del talón, que vean la parte interdigital de cada uno de los sortejos y esto que ellos se empiecen a familiarizar cómo son su piel, cómo hay que lubricarla y si tienen algún dato de alarma que vamos a ver a continuación, inmediatamente ir a un médico. Hay pacientes que no van a cuidar bien sus pies y que sí necesitan una persona que lo haga, en este caso pues puede ser el cuidado primario, ya sea la esposa, las hijas o realmente algún tipo de familiar o cuidador que haga este cuidado. Y dice también los niños que viven con diabetes también pueden tener un riesgo de lesiones. Entonces, este tipo de pacientes, principalmente adultos mayores, obesos o con problemas articulares o deterioro cognitivo, necesitan de una persona que haga esta visualización por ello. Ahora, ¿qué datos de alarma sí hay que tenerlo así enorme y decirle esto es muy malo si te llega a pasar? Primero, si empieza a haber aumento de la temperatura y coloración o eritema específicamente en un área, hay que ir inmediatamente al médico. Si hay presencia de ampollas, flictenas, cortaduras, úlceras, es inmediatamente acudir al médico. No hay que tratarlas, hay que acudir al médico para evaluar qué es lo que se debe hacer y cómo se debe de hacer. Aquí también vamos a encontrar que, como sé, muchos de ustedes no son todos de la Ciudad de México, hablamos muchas personas del interior de la República, y aquí es realmente una estrategia importante ver cómo pueden hacer ese tipo de pacientes que pues viven descalzos y que es difícil que coloquen un calzado específico porque pues su propia cultura, su propia estructura en cuanto a todo esto es específicamente de pacientes que pues hay que tener alternativas para el cuidado de sus pies. Hay muchas comunidades en Chiapas, en Sonora, en Chihuahua que siguen siguen descalzos o usan guarache. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes y cómo abordarlos para hacer conciencia de cómo tendrían que cuidar sus pies. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones sí vamos a hacer para este paciente? Jamás deben de caminar descalzos, jamás. Ni en la playa, ni en su casa, ni mucho menos en alfombras,
ni mucho menos en algún baño público, o sea, en ningún lado deben de caminar descalzos, ni con calcetines, ni con sandalias muy delgadas, es nada, siempre deben de caminar ya sea con pantuflas o con algún tipo de calzado que sea sumamente, en este caso, de una suela bastante gruesa, y ya sea dentro o fuera de casa, nunca se les va a permitir caminar descalzos, ni en calcetines, ni en sandalias. No pueden utilizar calzados ajustados, ni irregulares, ni con bordes ásperos. O sea, nada de tacones, nada de este tipo de calzado de punta muy estrecha, porque lo único que van a hacer es complicar todavía más un proceso ya evidentemente si tienen un pie de charcot. También nos dice que personas con, en este caso, que ya están, van a bañarse, deben utilizar todo el tiempo sandalias, y esas sandalias solamente tienen que ser para eso fin. También esas sandalias tienen que tener cuidado para que no acumulen realmente hongos, pero dicen no se pueden bañar sin sandalias. Uno evidentemente previene alguna caída en el baño, donde sabemos que es la principal lugar donde se caen los pacientes, pero la segunda es no puedes bañarte si no es con sandalias. Y de igual manera te dice, antes de colocarte cualquier calzado, tienes que revisarlo, porque han visto que muchas de las veces colocamos los calzados y tienen algunas piedritas, tienen alguna basurita que está dentro de esto, y evidentemente esto, si sabemos que ellos no tienen esta sensibilidad, pues va a causar pues daño. Y por último te dice qué calzado sí pueden ocupar esos pacientes. Ahorita lo vamos a platicar, pero idealmente te dice que hay que, uno, sí inspeccionarlos, pero también tienes que ver que el calzado todavía esté en buena que tenga una buena calidad y que no se encuentre roto, que no se encuentre desgastado, porque lo único que va a hacer es que va a causar todavía mucho más deformidad en tus pies, y puede ser un riesgo este tipo de zapatos si ya se encuentra roto, si se encuentra ya con algún tipo de material muy desgastado, pues puede provocar todavía daño a tus pies. Entonces te dice, primero, los calcetines. Ya hablamos un poco del calzado, pero también los calcetines son básicos para el cuidado del paciente con pie diabético. Los calcetines no pueden usarse con costuras. Las costuras siempre tienen que estar por fuera, en tal caso que así los tengan. Hay calcetines que seguramente ustedes conocen, que son de Canon, que son especialmente para pacientes diabéticos. Y hablo de Canon, pero de mucho más otras marcas ya tienen ese tipo de calcetines donde las costuras son o por fuera o son un calcetín único en una sola con una sola forma, o sea, ni siquiera tiene una costura. Este tipo de calcetines deben de ser de esa manera para que no cause ningún roce, ningún problema en la piel. Tienen que tener esta facilidad de que no deben de apretar, porque si hablamos ya de una enfermedad arterial periférica, y si aparte estos calcetines son compresivos, al menos que el médico lo indique, no deben de ocupar jamás ningún tipo de calcetín ajustado, y a la altura de la rodilla está totalmente contraindicado. Normalmente estos tipos de calcetines son muy suaves al tacto, sin costuras y por debajo de la pantorrilla. El cambio debe ser diariamente, y de igual manera algo que también tiene que poner atención, cómo se van a lavar los pies. Como saben muchos de ustedes, yo estuve en la unidad de quemados 10 años trabajando como enfermera operativa, y de esos, díganme cuántos pacientes yo vi quemados por baños de pies. Y todos esos pacientes eran por una neuropatía diabética, una enfermedad arterial vascular importante, donde sentían este frío inmenso. Me dicen, es que se congelan los pies, se les hace muy fácil tomar un baño de pies, pero como la sensibilidad está alterada, como ya les hablamos, hay insensibilidad o hay pérdida de la sensibilidad protectora, meten los pies en agua sumamente calientes y tienes quemaduras de segundo grado de superficial a profundo. ¿Por qué? Porque es un riesgo no tener una protección a la sensibilidad. Entonces dice, bueno, para evitarnos cualquier tipo de problemas es jamás baños de pies, y si lo llevan a hacer solamente, y la máxima temperatura a la que debe de estar esta agua donde van a hacer su baño de pies es 37 grados. Si no, ni siquiera lo hagan, porque el riesgo de las quemaduras son altamente
grande, y si aunamos quemaduras, una herida aguda a un paciente con un pie diabético, imagínense el pronóstico que tendría. Y el secado también es importantísimo. Si ustedes no se secan los pies, o si ustedes no, como pacientes, decirles, tiene que ser sumamente minucioso, utilizar solamente una toalla para este fin, y más si tienen algún tipo de micosis, para no esparcirla. Tienes que hacerlo con esta toalla evidentemente de algodón, secarlos perfectamente, y después, si tienes algún tipo de micosis, colocar algún tipo de fungicida. Entonces, no a ningún tipo de calefactores o botellas de agua, y hablo de calentamiento de pies, no, está totalmente prohibido. Y acuérdense, cuando una piel es sumamente frágil es cuando está macerada. Entonces, cuando salen estos pies de esta agua totalmente, que los introdujiste por mucho tiempo, pues el riesgo de que se llegue a hacer una herida es muy alto. Si no pueden controlar, y si ven que estas uñas realmente están sumamente enterradas, donde no puedes llegar a un abordaje, el podólogo es el que lo tiene que hacer, no tú, no nadie. Si una uña ya está infectada por algún absceso, el que debe de tratarlo muchas de las veces es el médico, con un tratamiento ya de algún tipo de antibiótico vía oral, y posteriormente se hace, en este caso, el retiro de la uña, aunque ya está totalmente contraindicado porque puede generar una infección mucho más grande. Entonces, realmente creo que la persona ideal para el cuidado, y específicamente para todo lo que son durezas, callos, es el podólogo. Quien tiene que hacer el cuidado es un profesional de la salud que se encarga de esto. Y por último, sí hay que lubricar los pies. Definitivamente sí, hay que tener una muy buena crema protectora, pero aquí te dice específicamente en talones, dorso, pero donde sí no coloques crema, aquí pongan también atención, decirle aquí no, es en los espacios interdigitales de cada uno de los pies. Si tú colocas crema en medio de los pies, de los dedos de los pies, lo único que vas a hacer es que te va a causar una micosis, porque ahí no necesitas humedad, ahí necesitas que esté seco el pie. ¿Por qué? Porque si no se van a hacer hongos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, colocar sí la crema, pero no en medio de los pies, perdón, en medio de los dedos, en el espacio interdigital. Ahí solamente se colocaría profilácticamente si ya tenemos alto riesgo, si el paciente nada, si el paciente está en un baño público, no controlas bien esos factores, dices, bueno, pues puedes usar algún tipo de fungicida, ya sea terbinafina, miconazol, ketoconazol, algún tipo de crema con fungicida para esta área, pero en general el pie tiene que estar siempre seco e hidratado. Me refiero seco en la parte de espacio interdigital. Volvemos a lo mismo. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Los pacientes se van a traumatizar principalmente por estar descalzos o por usar un zapato inapropiado. Estas son las dos principales causas de que el paciente te va a ulcerarse, aparte de que va a tener otras enfermedades vasculares y neuropatía. Entonces tú corrige esto, que ocupe un buen calzado y que jamás ande descalzo. Y Maestra, ya está aquí. No está activo su micrófono, maestra. Su micro. Ahí está ya. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Ok. Para continuar, ¿qué sí deben de buscar en un zapato? Aquí realmente el zapato, aquí se los dejo, deben ser zapatos anchos, deben ser zapatos específicamente de piel. No se recomiendan tanto los textiles, pero bueno, si hay algún textil, porque existe una deformidad importante, tiene que ser un tejido transpirable, pero idealmente dice, ocupa mejor piel de ovino, pero si no, bueno, algún textil, pero que sea transpirable.
que sean estables, que tengan una cuña, que sean de buen agarre, que la planta, en este caso, la suela sea antiderrapante, la mejor calidad y evidentemente cerrados. Los zapatos de punta abierta, destalonados, no sirven para pacientes diabéticos porque lo que queremos es que el zapato para este paciente diabético sea una protección y no sea un problema. Hay muchísimos en el mercado, realmente pueden encontrar, no son nada, eso sí, no son nada económicos porque sí tienen muchas de las veces cosas muy específicas. Si son adultos mayores, normalmente ya son de velcro, ya no son de agujeta, muchos de ellos, como os digo, son de un material sumamente suave, pero también tienen que ser resistentes para tener un buen agarre. El talón tiene que ser básico y aquí está una buena, me gusta mucho esta parte de infografía donde te dice el forro también tienes que poner mucha atención, el forro que sea acolchonado, que sean las puntas redondas y anchas, jamás deben de ser angulares, y evidentemente la suela tiene que ser, sí, antiderrapante, pero muy ligera. ¿Qué otra cosa tienen que ver? Muchos pacientes ya van a ocupar plantillas y esas deben ser enviadas por un ortopedista, principalmente cuando ya existen deformidades de pies. Entonces, aquí el zapato tiene que ser mucho más grande para poder dejar entrar la plantilla y colocarla y no lastime. Entonces, de igual manera, tienen que ser grandes y si han visto estos últimos zapatos que ha sacado Flexi principalmente, que son de doble ancho, donde retiras la plantilla y te da mucho más espacio, es una muy buena alternativa a este tipo de zapatos. Flexi realmente es una de muy buena calidad, o Nena, también muy buena calidad para este tipo de pacientes. Entonces, jamás este tipo de puntas, jamás, porque lo único que generará es presión y más humedad y más problemas. Entonces, esta sería la idea de decirle al paciente, busque de preferencia zapatos anchos y de punta redondeada amplia. Y de igual manera, para prevenir una progresión de un pie charcot, la utilización de las plantillas, y estas plantillas no son permanentes, estas plantillas se tienen que cambiar al menos cada año, si no pierden su funcionalidad. El retiro de callosidades, vuelvo a decir lo mismo, no lo hace el personal de salud que no esté calificado, no lo hagan porque realmente esto sí lo tiene que hacer un podólogo. Y lo que te dicen, ¿cuál sería entonces lo principal a un paciente? Jamás andar descalzo, siempre utilizar sandalias para el baño, ventilar lo que más pueda sus pies, en tal caso, si van a estar mucho tiempo con los tenis o con zapatos cerrados, tener un tiempo cuando estén recostados de ventilarlos, esto nos va a ayudar mucho a evitar micosis, ocupar calcetines específicamente para el cuidado del pie diabético, como son los que tienen la pantalla. Hay veces que están ya tan lastimado ese pie que tienen que hacer uso de este tipo de zapatos que ya son de textiles, muchas veces sumamente suaves, para que eviten que sigan rozando cuando las deformidades son tan grandes que pues solamente este tipo de material es el que se adapta al zapato. Igual, si tienen algún tipo de micosis, sí tienen que hacer el uso de alguna fungicida como la terbinafina. Para mí la terbinafina es de los mejores realmente fungicidas que existen. Está al 1%, son realmente económicas, pero pues también pueden encontrar miconazol, ketoconazol o algún tipo de este tipo de fungicidas, ¿no? Entonces, aquí viene la parte que abordaremos en la otra sesión, porque ya que conocemos cuáles serían lo que sí podría hacer con el paciente y evitar que tuviera una úlcera de pie ya diabético, pues tendríamos que primero ver y reconocer estas zonas de alto riesgo de ulceración, como lo están viendo. Estas zonas son las que principalmente te van a generar una úlcera, esta tanto en la planta como en los ortejos, como en los dedos. Estas son las que te van a causar problemas. Y ahora, ¿qué te dice lo último en cuanto a las clasificaciones? Te dice, a ver, existen 4 grandes clasificaciones para evaluar al paciente que ya tiene una herida. La primera se llama clasificación de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y aquí te dice que vamos a hacerlo de acuerdo al grado de severidad, si es una herida infectada o una herida no infectada o infectada grave, moderada o leve.
Esas se las voy a dar más adelante, pero bueno, se las comparto, no tengo ningún problema, que están disponibles. Ahora, esta es la que seguramente ustedes conocen, que es la clasificación de Meji-Warner, donde sí te va a poder clasificar el grado de ulceración de acuerdo al tipo de lesión y sus características, pero no toma en cuenta el estado vascular del pie, razón por la cual ha sido reemplazada por las próximas dos escalas que vamos a ver a continuación. Esta no es que deje de ser útil, sino que ya no es tan específica. Entonces te dice, bueno, la de Warner, que es la que seguramente ustedes conocen, que era Warner 0 a Warner 5, ya queda en desuso, y te dice, ahora debemos de tomar en cuenta la clasificación de la Universidad de Texas, que aquí sí te va a evaluar tanto las características de acuerdo a infección, pero también hay una parte importante que dice, tienes que tomar en cuenta si ya existe un grado de isquemia. Y la última se llama la clasificación de Wi-Fi. Esta clasificación de Wi-Fi te va clasifica tres cosas principales. Primero, isquemia, infección y herida. Entonces, aquí te dice, tienes que tomar tres variables principales que te van a poder clasificar tanto su severidad, su isquemia y su proceso infeccioso, generando ahora sí una combinación de estas tres variables y te va a llevar a un pronóstico del paciente. Aquí se mide ya la presión transcutánea de oxígeno, ya se mide evidentemente las características propias de la herida, pero también aquí ya mides el nivel de infección. Si ya es una celulitis, si es una celulitis moderada o si ya tienes un SIRS, un síndrome de inflamación aguda, ¿no? Entonces, aquí es sumamente interesante cómo han ido cambiando todo esto de la parte de la clasificación para evaluar el grado de una herida de pie diabético. Y bueno, siempre termino diciendo esto, el conocimiento es la mejor inversión que pueden hacer. Y pues felicito a todos ustedes por estar hoy conmigo y con Enfermería Crítica, ya que el interés es básico para que estos foros puedan salir adelante, darles a conocer realmente cómo pueden llegar a tener, sí, un autocuidado si ya viven con diabetes o generar un autocuidado en su familia y en sus propios pacientes, ¿no?